Contrata ahora tu cuenta corriente en dólares. En solo 3 clics, estés donde estés. Cuenta corriente en dólares. Una cuenta con la que podrás guardar tus dólares, comprar y vender dólares online, hacer y recibir transferencias internacionales, invertir en mercados internacionales y mucho más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco. En un mundo cada vez más globalizado y en constante movimiento, ¿por qué ponerle barreras a tu estrategia de inversión? En Santander Asset Management analizamos oportunidades de inversión en cualquier rincón del planeta para que puedas diversificar y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados globales, de forma que no solo estés expuesto al comportamiento de los activos locales, porque la inversión no se da solo donde tú estás. Conoce los fondos balanceados en dólares de Santander. Tus inversiones sin fronteras. Santander Asset Management. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos espacios de conversación, de reflexión en torno a la inversión. Qué interesantísimo concepto, qué importante. Todos podemos invertir, cualquiera puede invertir, se los vamos a demostrar efectivamente en estas conversaciones que vamos a tener, en estas charlas con distintos especialistas en esta materia, pero lo vamos a hacer de manera súper simple, entregándoles a ustedes todas las claves entonces para atreverse allí en el mundo de la inversión, que es diverso, es grande, pero que nosotros vamos a simplificar para ustedes. Como siempre, y como va a suceder en cada uno de nuestros capítulos, tenemos al mejor, como digo yo, en su categoría. Daniel Ospina nos acompaña, Portfolio Manager, Inversiones de Banco Santander. Te saludamos, Daniel, 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros en, creo yo, una herramienta, unos momentos, unos minutos tan relevantes para todos nosotros que queremos hacer a lo mejor una pequeña o tal vez una gran inversión. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sole? Muy bien, muy entusiasmada. Me encanta que se haya renovado esto de conversar y estas charlas que tenemos con Banco Santander, ahora específicamente en el mundo de las inversiones. Daniel, vamos de inmediato. Tú tienes una presentación, la mecánica es la siguiente, Daniel va presentando, les entrega los consejos expertos y yo de repente voy a ir interviniendo allí, haciendo algunas preguntas en el rol, más que de periodista, de consumidora, de cliente, de ciudadana cualquiera que quiere también invertir su dinero. Vamos, Daniel, partimos contigo. Vamos, no, y muchas gracias a Isole por esa introducción y acá la idea, como tú dices, es que en cualquier momento me pares, me preguntes y me digas, Daniel, no entendí nada de lo que te estás diciendo, yo estoy tratando de hacerlo un poquito en simple, como dices tú, pero siempre los que venimos del mundo de inversiones nos gusta inventar palabras y hacer cosas, pero así que feliz de que sea más bien una conversación que una presentación así nomás. Claro así que que con eso... Sí, con eso comencemos, ¿cierto? Y el título de la presentación es ¿por qué invertir en dólares? ¿Cierto? Uh-huh. Y por qué es algo que debiésemos considerar a la hora de acercarnos a este mundo. Y partamos por el principio, ¿cierto? Por lo más básico, ¿cierto? Y es, ¿cuál es la gracia del dólar? ¿Por qué es tan codiciado? ¿Cierto? Y yo tengo aquí dos cifras que son bien simples, pero dicen harto, ¿cierto? Tenemos la primera que dice que habla de que más del 80% de todas las transacciones que se hacen en monedas internacionales en el mundo, más del 80% en algún momento pasa por el dólar, ¿cierto? Y no solo eso, más del 55% de todas las reservas internacionales de los bancos centrales, obviamente no de Estados Unidos, pero de bancos centrales de distintos países del mundo, están de alguna u otra forma denominados en dólares. ¿Qué nos dice eso? Básicamente, de entrada, que el dólar es la moneda que se usa tanto como reserva de valor en el mundo y además como principal medio de transacción, ¿cierto? ¿Es algo así, Daniel, como la moneda mundo mundial, de importancia mundo mundial? ¿Hay otra moneda que se le compare? La verdad, para hacerlo simple, no. En realidad, el dólar es la moneda por esencia global. Hay otras monedas que tienen características similares. Existe el euro, el yen japonés, ¿cierto? Que tienen mucha relevancia en el mundo financiero, pero que sin lugar a dudas no tienen la misma relevancia que tiene el dólar en el mundo, ¿cierto? Perfecto. Entonces yo te diría sí, por ahora, y es lo que vamos a ver en esta presentación, sigue siendo el líder indiscutido. Uh-huh.
Ahora pasemos un poco a comentar cuáles son los mitos de todas formas que quedan ahí en este mundo de la moneda y qué hay detrás y en el fondo qué hacen los gobiernos con esto, ¿cierto? Y yo creo que acá hay algo de mitos que todavía van quedando en la historia, ¿cierto? Por ejemplo, se habla mucho de que en el dólar está respaldado por algo físico como el oro, ¿cierto? Y eso en algún momento fue así. De hecho, en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, existía lo que se llama el patrón oro. Es decir, que por cada billete de dólar impreso, teóricamente tú podrías ir donde el banco y decir, oye, ¿me puedes pasar el equivalente en dólares? Y había un monto fijo que correspondía a ese patrón oro, ¿cierto? Hoy en día ya eso, desde hace muchos años que ya no es así, ¿cierto? Sería Hoy, imposible, ¿no, Daniel? Hoy día con el nivel de transacciones, con el nivel de circulante, con el nivel de dólares en el mercado, con la potencia y la fortaleza de estas monedas, sería imposible tener un patrón oro. sí, la verdad es que algunos de esos factores es que se hizo insostenible el tema del patrón oro, principalmente por todo el flujo internacional que hay en la transacción del mercado internacional, sobre todo de bienes, ¿cierto? Hubo una explosión en el siglo pasado con respecto al comercio internacional. Entonces, ahí hay un punto en el que hace que este patrón oro en algún momento se volvió insostenible. Perfecto. Mito, entonces. Mito, ¿cierto? Sí. Entonces, decimos, alguien, entonces vaso medio vacío, alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿quién me asegura que esto tiene valor? ¿Cierto? Y la verdad es que aquí es cuando entramos en este nuevo mundo financiero globalizado que está conectado y decimos, mira, la verdad es que el dólar en ese sentido no está respaldado por nada físico, pero sí está respaldado por el país más poderoso y más grande del mundo y con la economía más grande y diversificada que existe hoy, ¿cierto? Entonces, por ese lado, vaso medio vacío, ya no tienes el oro detrás, esa roca que brilla, pero por otro lado, tienes a Estados Unidos detrás. Ok, es una moneda fuerte, me puedo refugiar en ella. Exactamente. Y por eso estamos hablando hoy día de qué significa invertir en dólares y, más importante aún, cómo podemos hacerlo. Pero antes, junto con Daniel, conociendo algunos fundamentos o líneas generales respecto del dólar en el mundo y también en Chile. Exactamente. Y ahora, como decías, en Chile, pasemos un poco a ver qué es lo que pasa en Chile, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en el país con el precio del dólar? Y yo aquí tengo un gráfico, pero esto mucha gente nos va a estar viendo en el celular, así que tal vez los números se me quedan un poco chicos, pero lo que nos muestra es la variación del dólar en los últimos 5 años, gráfico. Y básicamente lo que vemos acá es un movimiento que a primera vista tenemos un rango muy amplio. O sea, el dólar ha pasado por niveles bajo los 600 pesos y en algún momento llegamos a niveles que casi se acercaron a los 900. ¿Cierto? Entonces, la primera definición que vemos acá es que el dólar en Chile es súper volátil, pensando obviamente desde el punto de vista de alguien que usa pesos chilenos en el día a día. Y eso básicamente es lo que llamamos en inversiones volatilidad. ¿Cierto? Claro. Y como persona que trabaja en inversiones y estoy en un asado o cualquier cosa, digo, bueno, no, yo trabajo en inversiones, lo que me preguntan muchas veces es, ok, empezó a salir en las noticias, a ti te habrá pasado solo en el noticiero alguna vez que el dólar está muy, muy caro, muy barato y empiezan a salir los titulares, empiezan todo el mundo a conversar de esto. Y cuando está muy bajo el dólar en precio, los exportadores se preocupan porque ya no son tan competitivos afuera. Cuando está muy alto el precio, nosotros como consumidores nos preocupamos porque entonces el viaje sale más caro. Exacto, porque comprar en dólares es más caro. Exacto. Entonces, desde el consumidor que lo hace a través del sitio web y que encarga, no sé, productos, ropa, zapatos, zapatillas, hasta los grandes importadores de productos a nuestro país que efectivamente lo traen a un precio más caro. Exactamente. Y algunos casos es tan directo como que yo voy y compro algo en dólares afuera y ahora tengo que pagar $1 más caro, entonces me cuesta como consumidor, pero también lo que tú dices de los importadores que traen los productos y luego al final los tienen que vender a un precio más caro, o sea, no queda de otra y eso se puede traducir en inflación. Y en el mundo de inversiones, lo que me pasa a mí es que empezamos a decir, bueno, pero
si yo puedo comprar y vender dólares, ¿cómo me aprovecho de esta ventanita, por decirlo así? Sí. Espérate, yo quiero ponértelo en otros términos esta ventanita, porque este gráfico que tienes aquí, para quienes lo ven en computador, lo ven grande, ¿no? Pero para aquellos, como decías tú, que lo están viendo a través del celular, a lo mejor no lo están viendo de manera más nítida, yo lo voy a describir como mis curvas de trote. A veces estoy súper bien, a veces me caigo en el trote, y de repente alcanzo un pic, y después todo se desploma. Entonces, ¿cómo me voy a agarrar? ¿En qué momento? Porque tú dices una moneda fuerte, pero claro, yo veo que aquí en mi país sube y baja, sube y baja. Ese precisamente es como el problema con hacernos una pregunta de tan corto plazo, ¿cierto? Y al final, yo soy un convencido de que, a ver, yo trabajo en inversiones, nuestra pega es manejar la plata de terceros, de personas, todos los días y tratar de no solo con el dólar, sino con otros instrumentos financieros, llegar a los mejores resultados. Pero aún así, ni yo te diría que alguien puede predecir qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana o una semana más. Entonces, Perfecto. volviendo a la pregunta del asado, yo creo que es la pregunta incorrecta, ¿cierto? Pensar en tan corto plazo en este mundo de las monedas, que son por definición muy volátiles, que se mueven mucho, yo la cambiaría, ¿cierto? Trataría de responder a la pregunta, ok, ¿cuál es el valor que tiene el dólar? ¿Cómo lo puedo incluir en mis inversiones? Y básicamente después pasaría a responder preguntas mucho más prácticas, como, por ejemplo, ok, Daniel, buena onda, pero ¿cuánto me recomiendas tú que tengan dólares, ¿cierto? En mis inversiones. ¿Qué es la pregunta que te deben hacer en el asado, que hacen también generalmente quienes tienen algo de dólares o quienes quieren invertir grandes sumas? Entonces, ahí viene la pregunta a continuación y parte de tu presentación, ¿no? ¿Cuántos dólares tengo que tener yo en mis inversiones? O sea, ¿cuántos dólares tengo que tener yo si tengo que tener una cifra muy grande o no para poder invertir en dólares? Y acá, como primera respuesta, y tal vez un poco fome, pero al final son tres conceptos que vamos a agarrar acá para hacerlo mucho más aterrizado. Lo primero es que depende, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Depende de las situaciones particulares de cada uno, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos acá, cuando dijimos, bueno, hagamos una presentación en que demos los puntos mucho más simples, yo creo que acá es importante mostrarlos, pero también dar algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, yo comenzaría por el más simple de todos, que es cuánto tiempo tienes para invertir, ¿cierto? A ver, Yo ¿cómo tengo, es? ¿Cuánto tiempo tienes para invertir? exacto, ¿a qué me refiero? Sí, me refiero a que, por ejemplo, yo tengo una plata hoy, tengo pesos chilenos, soy una persona que vive en Chile, y yo quiero decir, mira, no tengo esa plata que me sobra y la necesito en un mes más, en 2 meses más, o no sé, tal vez en 5 años más voy a necesitar esa plata. Pero es ese tiempo en que yo sé que esa Mm, plata no la voy a necesitar para mis gastos diarios, ¿cierto? ok. Y ese tiempo es importante en inversión, porque cuando volvemos al gráfico anterior eh, y nos acordamos de lo que tú decías del trote, eh, yo podría, por ejemplo, si necesito la plata que tengo hoy la puedo dejar al lado, yo podría comprar dólares y tal vez venderlos en una semana más, ¿cierto? Pero no sé si como puede subir eso, como puede subir el precio del dólar, también puede bajar. Entonces, la pregunta acá es, ¿estoy dispuesto a correr ese riesgo? Y ahí empezamos con la primera, como la primera recomendación fácil, que es, si necesitas la plata muy pronto, no tienes mucho espacio para invertir, ¿cierto? O sea, es básicamente en un producto que se mueve tanto o en un activo que se mueve tanto como el dólar, no hay mucho espacio para poder hacerlo. Mientras que si esa plata que tienes ahí la necesitas mucho más adelante, pues hay más espacio. Ya, yo lo voy a volver a resumir eso. Entonces, deberías tener menos dólares invertidos si podrías necesitar pronto el efectivo en pesos, es decir, gastarlo. Y deberías, por otro lado, en contrario, tener más dólares si es que tienes mayor seguridad de que no vas a necesitar pronto ese efectivo. Lo dijiste mucho mejor que yo. Sí. Es que está anotado en tu presentación. Entonces, pues, debías leer mejor. Eh, excelente. Si quieres, pasamos al segundo punto. Donde quieras. El, Vamos. el segundo punto es los objetivos personales. Y yo acá
soy un convencido, porque cuando uno se mete en este mundo de inversiones, te puedes quedar todo el tiempo en cuáles son los activos, qué está pasando en Japón, pero al final yo creo que es un error partir de las inversiones y luego llevarlas a tu vida diaria, a tus objetivos. Yo creo que uno debiese partir con cuáles son en qué momento de vida estoy, qué objetivos quiero lograr, y luego adecuar mis inversiones para que me ayuden a lograr esos objetivos. ¿Cierto? Yo tengo aquí dos ejemplos bien concretos de dos situaciones hipotéticas, ¿cierto? Una situación es que, por ejemplo, yo estoy en Chile y quiero comprar una propiedad, ¿cierto? Que quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa. Ok. No sé, supongamos que lo quiero hacer en 2 años más. Ahí yo tendría la opción, por ejemplo, estamos hablando de dólares, de comprar dólares, ¿cierto? Pero lo que pasa mucho en Chile, o en general, la gran mayoría de las propiedades se negocian en Chile en UFs. Uno va y ve el precio de tales departamentos, cuánto se está cotizando este departamento en UFs. En resumen, se cotizan en UF. Ahí yo creo que hace menos sentido tener para ese objetivo personal, que es ir juntando el pie, ir invirtiéndolo tal vez. Yo creo que hace menos sentido dólar y hace más sentido un producto como un fondo mutuo que tenga algo que ver con pesos chilenos y mejor aún si tiene relación también con la UF. ¿Cierto? Ahí me alejaría más del dólar. ¿Cuándo me acercaría más? Con los Exacto. dólares. Entonces, ¿cuándo me acercaría más? Súper directo. O sea, yo quiero irme a hacer un intercambio fuera de Chile por 2, 3 años, ¿cierto? O de frente me quiero ir a vivir afuera. Ahí ya básicamente mi situación personal cambió. Mi objetivo de vida ya no es ser residente chileno, sino que quiero ir afuera. Y ahí en algún momento, cuando uno se va del país, tienes que pensar en dólares y si la moneda no es dólar, probablemente vas a tener que pasar por los dólares. Entonces ahí la recomendación es que si cambia mi situación de vida, en un caso tan extremo como este, es evidente que una inversión en dólares hace más sentido para, digamos, el total de lo que yo consideraría como mi plata invertida. Perfecto, eso me quedó clarísimo. Y eso responde entonces a la segunda pregunta que tú te debes hacer personalmente. ¿Cuáles son tus objetivos? Daniel nos entregaba recién las 2 claves. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? El tercer punto es algo que se llama tolerancia al riesgo. Conocer cuál es tu tolerancia al riesgo. Y eso, la verdad es que eso es un término bien utilizado en la industria, pero que muchas veces se dice sin contexto, ¿cierto? Y suena como muy, no sé, como que no tiene mucho sentido. No, pero yo lo resumo. Solo hacerte un paréntesis, para uno es difícil definir eso. Si es que un banco, una institución te dice, mira, usted es una persona de alto riesgo, bueno, uno entenderá, ¿no? Hay ciertas claves, ciertos factores, pero hacerse el autoanálisis no es tan común y tú sí nos puedes ayudar en eso. Sí. En el fondo, esto es algo que es una herramienta, digamos, perdón, antes de hablar de una herramienta, en santander.cl tenemos una forma de conocer tu perfil de inversionista, ¿cierto? Tú puedes entrar y hacer esa encuesta, que es una encuesta súper simple, pero que es una herramienta súper directa para saber qué tipo de inversionista eres. Si eres un inversionista más conservador, eres un inversionista más moderado o si eres muy agresivo. Con preguntas que están escritas en español, súper sencillas de entender, que no te vamos a hablar en chino, ni en japonés, ni en nada, sino preguntas hechas para humanos. Pero, como spoiler, en esta presentación, yo trato el tema de la tolerancia al riesgo con un concepto como súper cercano que es la ansiedad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me pasa a mí con eso? La ansiedad en inversiones, yo lo veo como algo, pongamos un ejemplo, ¿cierto? Yo compro dólares, me voy a dormir, resulta que estoy pensando, ok, ¿a qué precio abrirá la bolsa, abrirá el dólar mañana? Y luego me está costando quedarme dormido, luego me despierto al otro día, lo primero que hago es mirar la pantalla, ver cuánto gané o cuánto perdí, y si perdí entonces me duele la guata. Yo creo que las inversiones, esta es mi opinión personal, no debiesen afectar tu vida diaria, ¿cierto? Sí, porque ya tenemos suficientes temas que nos afectan la vida diaria.
Tal cual, tal cual. Entonces yo creo que sumarle uno más no hace sentido. Y ese es el tema que un poco toca el tema, el punto de la tolerancia al riesgo. Y eso es, si las inversiones te están generando mucha ansiedad, probablemente es porque estás tomando más riesgo del que debieses haber tomado, ¿cierto? Entonces, aquí la recomendación es evidente, entonces, desde esa lógica. Sí, lo que y esto aplica no solo para el dólar, sino para cualquier producto financiero que uno quiera invertir. Si te está generando ansiedad, más bien bájale un poquito el octanaje, por así decirlo, y si en el fondo entiendes que esto es tal vez con una mirada más de largo plazo, en pos de tus objetivos y no preocupándote del día a día, entonces hay más espacio para tomar riesgo. Ok, entendiendo que también puedes tener pérdidas en el camino, ¿no? Pero como también vas a tener ganancias, pero si lo estableces en un mediano y largo plazo, la verdad es que ahí la ansiedad no te carcome, porque efectivamente estás viendo lo que va a pasar con los mercados en un, insisto, mediano o corto plazo o largo plazo, pero no en el día a día. Me muero ahí de desesperación estar mirando todo el tiempo en la pantalla, claro, tú dices un factor de estrés más. Exactamente, y yo creo que eso también se relaciona con el tema de los objetivos, porque si pensamos en un objetivo y lo trazamos explícitamente, estamos pensando primero en qué quiero lograr y luego en cómo las inversiones me ayudan. Y cuando haya momentos complicados, que siempre los hay en inversiones, entonces en ese momento paramos un momento y decimos, ok, yo no estoy pensando en hoy ni en la semana que sigue, estoy pensando en mi objetivo, ¿cierto? Clarísimo. Sigamos Las entonces. preguntas en tu presentación como ¿por qué es una buena idea invertir entonces en dólares? Exacto, ya hablamos un poco, tocamos en esas tres preguntas que te debieses hacer para saber si haces, o sea, cuánto de dólar debieses tener en tus inversiones. Pero ahora vamos a tocar un poco, tratar de responder cuál es la gracia, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué le aporta a mis inversiones tener dólares? ¿Cierto? Claro. Y acá voy a partir con un punto que también se repite mucho en la industria financiera y es la diversificación, ¿cierto? La diversificación, como también se repite mucho, es no meter los mismos huevos, todos los huevos en una misma canasta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo, si algo pasa, y esto traducido al mundo financiero, si algo malo pasa en un momento del tiempo, en justo lo que yo tengo, ¿cierto? O sea, estoy medio fregado en eso, con donde está invertido. Y la diversificación lo que busca es que busquemos esas distintas canastas que nos ayuden a lograr el objetivo que tenemos planeado. Ahora, buscar esas canastas, en general lo que ha pasado históricamente en Chile, sobre todo con inversionistas más conservadores, es que se han ido a esas canastas, las han mantenido muy enfocadas en Chile. Entonces eso es lo que decimos un poco con el sesgo local, ¿cierto? Ok, o sea, diversifica también en monedas, ¿no? No tengas este sesgo local, sino que también te puedes refugiar en esta moneda que ya hemos hablado, es una moneda fuerte, está presente prácticamente en todos los mercados, entonces puedo llevar parte de mis inversiones, sean estas pequeñitas, sean medianas o sean grandes, hacia una moneda como el dólar. Exacto. Y acá para que también quede claro, Sole, tener inversiones en Chile, ya sea en acciones, en bonos, en depósitos, no tiene absolutamente nada de malo, ¿cierto? Lo que quiero decir, más bien lo opuesto, no abrirse a tener una parte de tus inversiones en dólar y fuera de Chile, me parece un error porque estarías en el fondo dejando de lado esta canastita que te entrega otro beneficio de diversificación. Clarísimo. Esa es la primera razón de por qué es una buena idea invertir en dólares. Vamos con la segunda. Sí, la segunda razón es lo que se conoce como que en general el dólar es considerado como un activo de refugio, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Y yo lo resumo ahí con una frase que es que en general cuando el mundo se asusta, y en específico el mundo financiero se asusta, el dólar tiende a mantener su valor y en algunos casos incluso apreciarse. El gráfico que teníamos antes, ahora le estoy haciendo un zoom a ese primer trimestre de la pandemia. Y yo creo que muchos ya lo borramos de la mente, pero aquí traigo el gráfico solo mostrando el precio del dólar en Chile en ese periodo. ¿Y qué es lo que trato de mostrar? O sea,
básicamente en este periodo de tiempo la pandemia no es el único factor que juega en los mercados financieros y eso es importante decirlo, pero en este periodo sí que era lo más importante. Y poco a poco, a medida que sigan conociendo más noticias, más más iba subiendo el precio del dólar. Yo pongo acá el peso chileno, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, empezara a poner el peso colombiano, el sol peruano, el real brasileño, al final tenemos un comportamiento no igual, pero parecido. Entonces, ¿qué nos dice eso? Básicamente es que no es un tema, a veces hay temas que afectan directamente solo a Chile y eso también puede afectar el valor del dólar, pero en casos como este es una reacción casi que transversal de que el mundo tiende a refugiarse ahí, ¿cierto? Entonces, Ok. eso es lo que hablamos con este concepto de, además de que el dólar como moneda te entrega esta capacidad de diversificar y te permite acceder a otros activos denominados en dólares como acciones, lo veíamos antes en las imágenes que ponía ahí estas típicas empresas grandes tecnológicas, además te da que en momentos de incertidumbre, el dólar por sí solo tiene esta característica. Ya, pero espera. Yo sé que tú lo entiendes perfecto porque además trabajas con estos conceptos, pero deja solo hacer un refuerzo. ¿Por qué ese gráfico me indica que el dólar es efectivamente un buen refugio? Sí, es una buena pregunta. Y la verdad, en el mundo financiero a veces uno puede ajustar los gráficos y decir muchas cosas, ¿cierto? Depende también lo que uno quiera contar. Pero en este caso en particular, hablamos del comienzo de una incertidumbre que al principio uno se le olvida, pero el momento que se veía en las noticias pasaba de que la pandemia era algo que tal vez era transitorio, que no sabíamos si iba a durar, no sé, tal vez iba a durar un par de meses. Había mucha gente que decía con mucha seguridad que esto no iba a llegar a Chile, por ejemplo, o no iba a salir fuera ya de China, de Europa, luego Estados Unidos. Eh, pero luego vimos que esto era un tema mayor. Y yo pongo acá el precio subiendo y lo que nos dice eso finalmente es que el dólar se está valorizando, ¿cierto? Ah, perfecto, Exacto. ahora entendí. Y no Pese a pasa que sola, se estaba valorizando. exacto. Está subiendo de valor, ¿cierto? O sea, nos cuesta más ir a comprar ese dólar a finales de marzo de 2020 que a principios del año. Y eso no pasa solo con no pasa solo con el dólar, ¿cierto? Hay unas cosas que también uno empieza a decir, bueno, ¿el dólar es el único activo de refugio en el mundo? No, ¿cierto? Pero en este caso particular sí nos ayuda un poco a graficar qué es lo que pasaba en ese momento en el tiempo. Me quedó clarísimo. Me encantaría que mi curva de trote fuese como esta, es decir, siempre al alza, en Vamos, pues, definitiva. vamos para eso ya. A mí también me gusta Vamos así. para allá. Y Sí, vamos a la siguiente lámina que tiene que ver con cómo puedes invertir online en dólares y hacerlo en Santander. exacto. Aquí ya nos ponemos un poquito más prácticos, ¿cierto? Listo, me contaste todo este cuento, cuál es la gracia del dólar, por qué debes hacer parte de mis inversiones. Y ya, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo interactúo con eso en Santander? Y básicamente ahí tenemos una ventaja muy buena como banco y es que al final podemos abrir una cuenta corriente en dólares de manera 100% online. Y eso al final es súper bueno, no hay que acercarse a una sucursal. Es cosa ir a santander.cl, la sección de cuenta corriente en dólares y seguir los pasos que aparecen ahí. Entonces, muy simple, muy directo. ¿Y qué sucede ahí? Tú abres la cuenta, la abres, luego entras a tu sitio privado. Entonces vas a tener una cuenta ahora en dólares junto con tus cuentas que están ya sea una cuenta corriente en pesos o una cuenta vista en pesos. Y lo que te permite hacer el banco ahí es también de manera 100% online, es comprar y vender dólares. Primero, obviamente, si la está recién abierta, es comprar los dólares para pasarlos y guardarlos a esta cuenta, que la gran ventaja es que los dólares quedan guardados ahí de manera 100% digital y es el banco el que los cuida por ti. Y luego de eso, uno puede ya entrar a pensar en todas las preguntas que teníamos antes, ¿cierto? Uno puede comprar los dólares por diversos motivos, ya lo hemos tocado aquí de alguna forma u otra. Tú puedes comprar dólares porque simplemente los quieres tener ahí, los quieres guardar. Tú puedes comprar dólares porque resulta que gastas mucho en la tarjeta de crédito, en la línea de dólares, entonces también los puedes tener ahí para pagar la tarjeta de crédito. Y el punto también que nos convoca más para este tipo de conversaciones son las inversiones.
Y en ese último punto, digamos, tenemos tres productos o tres fondos mutuos que están recién sacados del horno en Santander, que son tres fondos que es el Santander Agresivo Dólar, Santander Equilibrio Dólar y Santander Prudente Dólar. Perfecto. Porque vamos primero por qué terminan en dólar todos, y ahí lo obvio es, o sea, lo quiero explicar, que es que están denominados en moneda dólar, que no es más que nada que si yo tengo mi plata en mi cuenta corriente en dólares, yo puedo ir e invertirlos directamente en estos fondos mutuos sin pasar por el peso chileno. Entonces, yo puedo invertir los dólares y luego cuando necesito mi plata puedo pedirlos de vuelta del fondo mutuo y llegan directamente a mi cuenta en dólares. Buenísimo. Y el segundo punto es que yo creo que es el principal atributo de estos fondos, es lo que conversábamos antes de la diversificación y esto de tener distintas canastas. Estos productos están diseñados desde el comienzo para tener la diversificación como piedra angular. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a estar invertido en solo un tipo de instrumentos financieros, no voy a tener 100% una sola cosa, sino que voy a estar invertido en muchas clases de instrumentos financieros y además en muchas zonas geográficas. Entonces, eso es un atributo que tienen los tres fondos y después uno dice, bueno, ¿por qué hicieron tres? Y ahí tenemos el tema que el nombre trata de decirnos un poco eso, que pasamos desde fondos menos riesgosos, como el Santander Prudente Dólar, a fondos más agresivos, como el Santander Agresivo Dólar, que busca, digamos, un crecimiento mayor en el tiempo. Claro. Y que responde a distintos tipos de inversionistas. ¿Quieres agregar algo más sobre esto antes de que yo te lance mi batería de preguntas? No, con el último punto que dijiste precisamente, porque yo creo que eso es algo que es bueno hacernos cargo en el sentido de para distintos tipos de inversionistas. Entonces ahí vuelvo al mismo punto de antes. La encuesta de perfil es una herramienta que está en santander.cl, que puedes entrar a la página y hacerlo, y te permite conocer qué tipo de inversionista eres. Y eso te ayuda a elegir qué producto hace sentido para ti. Entonces yo creo que es importante como decir que no tenemos productos por el hecho de tener un montón y confundir, sino que tenemos tres productos bien armados, diversificados y hechos para cada tipo de inversionista. Ya. ¿Voy con las preguntas? Vamos. Ya, tengo una gama de preguntas, pero antes, y ya que mencionaste la palabra fondos, y es lo que estamos hablando ahora, deja que tú clarifiques esto de inmediato. ¿Esto tiene algo que ver, se relaciona de alguna manera con los famosos fondos A, B, C, D, E? Se relacionan de la siguiente manera. Los famosos fondos A, B, C, D, E son en general lo que entendemos como los multifondos de las AFP. Y acá, en definitiva, es el mismo concepto en el sentido de que yo recibo la plata de personas y mi trabajo es invertirlos de la mejor forma posible. En ese sentido son parecidos. Ya, perfecto. Aclarada esa duda, entonces vamos con otras preguntas que yo te tengo. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos de vacaciones en el mes de febrero. Está todo carísimo, además. Ese dólar alcanza para poco, esa es la verdad. Pero fíjate tú que me quedaron en la billetera aproximadamente unos $300, o creo que $400, y muchísimas monedas. Mi pregunta es la siguiente, para ejemplificar, ¿no? Te ponía en mi caso personal. ¿Cuántos dólares tengo que tener para comenzar a invertir en dólares? Claro, no, es una pregunta muy buena porque la verdad es que los montos que se piden aquí para comenzar a invertir son muy bajos, ¿cierto? Y es importante que, como para Santander, es importante al final que todos podemos ser inversionistas, todos podemos hacer uso de estos dólares y podemos, por más bajo que sea el monto, ir a invertir directamente en estos productos. Perfecto. O sea, eso es real. No necesito millones ni miles de dólares para poder comenzar a invertir en esta moneda y diversificar entonces mis inversiones. A veces la palabra inversiones asusta, esa es la verdad. Entonces, creo que es importante simplificar que uno también hace su inversión, tenga el monto que tenga, porque es su plata, y entiendo yo que al ponerla en un instrumento o en lo que sea, o en este caso comprar dólares, que lo que estamos discutiendo, estás haciendo una inversión. La estás guardando. O sea, para ser súper específicos, desde $10 sole podrías llegar a invertir directamente. Ya, o sea, me alcanza todavía.
te alcanza. De sobra. Me alcanza. Oye, pero debí guardar más. Pero hay un dólar que jamás voy a invertirme, querido, jamás, que es el dólar que tú pones en tu billetera. Ah, O sí, sea, no, ese es de la buena suerte y ese sí, no, de la sí buena se puede suerte. gastar. Así que ese no se toca y ese no se invierte. Ya, solucionado entonces ese tema. ¿Cómo opero? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo comienzo ese proceso de inversión? Bueno, la verdad es que una vez abriendo tu cuenta en dólares todo se hace mucho más fácil, ¿cierto? Porque ya directamente desde tu sitio privado en Santander vas a la sección de inversión, vas a la sección de fondos mutuos y ahí directamente es ir a invertir, ¿cierto? Es poner a trabajar esos dólares directamente. No hay que ir a Ok. una sucursal, no tienes que llamar a un ejecutivo, se hace todo 100% online. Y lo puedes hacer 100% online. Ahora pregunta, porque si yo tengo estos dólares que yo te comentaba, estos dólares físicos, y los sumo otros más, ¿no? Y pido por allí, y ya tengo, no sé, alcanzo a reunir unos 600 dólares, pero que yo tengo en billetes, ¿puedo llevarlos yo a la sucursal para que estén en mi cuenta y se reflejen Sí, posteriormente en mi cuenta? claro. Y eso también es una ventaja de tener una cuenta al final como una cuenta digital, que lo puedes abrir en forma digital, pero como Santander podemos darte esa facilidad de, mira, la verdad pueden ser esos dólares que tú dices, pero imagínate, empiezas a guardar debajo del colchón, eso también tiene sus riesgos. Entonces, la facilidad que te da ahí el banco es poder ir a una sucursal, pasarlos y van a estar reflejados directamente en tu sitio privado y para que tengas todas las cuentas claras. Ya, mira, te voy a contar lo que me pasó. Abrí hace ya un tiempo, ¿no? Mi sitio web de Santander y veo cuenta en dólares. Yo dije, ¿y esto? Esto yo no lo abrí. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cuenta en dólares? Y por supuesto que me metí a ver si es que había allí algún dólar. Vi que no, que la tengo que estar alimentando yo. Pero, ¿cualquiera puede efectivamente abrir una cuenta en dólares en Santander? ¿O Sí, tiene que tener, no, ustedes van a pedir algún requisito especial? los requisitos particulares están bien detallados en la página de Internet, pero en algunos casos, con muchos planes que tiene Santander de cuenta corriente, tú podrías incluso, no en todos los casos, pero incluso poder abrir una cuenta sin costo adicional. ¿Sí? Sin costo adicional. Sí, Podrías abrir esa cuenta entonces. sí, ¿Se opera de manera tan fácil como operas digitalmente tu cuenta en moneda nacional? sí. Funciona tal cual como si fuera una billetera distinta. Ujú. Me encanta, yo como que me siento más importante, así que voy a alimentar esa, esa cuenta que ya tengo abierta, pero es que además me permite otra cosa, que me ha pasado en otra oportunidad, tú me dices si es que esto funciona o no. Cuando he querido hacerle un depósito a alguien, no en moneda local, sino que un depósito o traspasar fondos a otro país, ¿sirve esta cuenta en dólares? Sí, también te permite hacer directamente esta conexión entre los envíos internacionales de monedas, que sea un proceso en que ya llega directamente una cuenta en dólar y no tener que hacer este paso a pesos, ¿cierto? Claro, este paso a pesos También, que también complica un poco más las cosas. sí. Vamos al tema de los tributos. Los tributos yo creo que son relevantes porque también puede existir la sensación de, "Oh, no, si es que yo tengo dólares o invierto en dólares, tal vez va a venir el gobierno de Estados Unidos cuando comience la operación renta ya, toc, 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 toc. Págueme usted una parte de esa inversión que tiene. ¿Cómo funciona eso? Sí, al final yo creo que es importante ser bien claros y responsables en ese tema, ¿cierto? Cuando uno invierte, sea cual sea la inversión que uno haga, eh, va a depender de diversos factores. Y principalmente para alguien que es residente chileno y paga y tributa en Chile, cualquier inversión, ya sea en dólar o en otra cosa, tienes que pagar impuestos en Chile, ¿cierto? Por más de que tu inversión sea diversificada y efectivamente eh, tú tienes pesos, compras dólares, después puedes invertirlo en productos como los que vimos, eventualmente cuando uno invierte, eh, tiene que tener claro que en algún momento, si hay ganancias, se pagan impuestos. Entonces, ¿qué significa eso para decirlos? ¿Cómo? Tributas acá en Chile. Sí, claro, Ya. tributas acá en Chile, ¿cierto? No te va a venir a buscar el tío Sam a tocarte la puerta porque tú eres un residente chileno y debías pagar tus impuestos acá. Pero ¿qué es lo importante tener claro ahí? Es básicamente que lo que se paga impuestos siempre es por las ganancias, ¿cierto? Y al momento en el que tú haces el rescate de esa inversión, ¿cierto? Ok. Sí, perdona, perdona. Ahí tocaste un tema que yo creo que es fundamental. ¿Cuándo hacer el rescate?
El rescate básicamente va a depender de tus necesidades, ¿cierto? Al final del día, yo, como la recomendación general, es no andar invirtiendo y rescatando si no hay una necesidad aparente de necesitar esa plata, ¿cierto? Porque eso puede significar tener que pagar impuestos, ¿cierto? En un momento en que tal vez ni siquiera necesitábamos esos dólares. Entonces, perfecto. Ahí el consejo es si se puede mantener invertidos por el mayor tiempo posible, siempre es mejor que ir comprando y vendiendo, porque puede pasar lo que estamos comentando. Claro, y eso creo yo que funciona para todo tipo de inversiones, digamos, sea la canasta que sea, claro. Efectivamente, mientras más tiempo pase, ¿no? O a mediano y largo plazo, vas a ver esos frutos de manera más consistente, que si entras, sacas la plata, la mueves para acá, la mueves para allá, hay que tener un poco más de paciencia en este mundo. Pero lo que me encantó es que desde un monto muy, muy pequeño, tú ya decías $10, puedo efectivamente hacer mi inversión en dólares, tener entonces parte de mis ahorros, de mi plata, a lo mejor estoy ahorrando con un objetivo, ¿no? Tú planteabas ya alguno, quiero ir a vivir fuera, quiero hacer un viaje, y eso efectivamente lo puedes tener resguardado en esta moneda más fuerte, ¿no? A través de las alternativas que hoy día está presentando Santander. Me encantó, me encantó. Una pregunta al final, ¿qué tipo de inversionistas crees que soy yo? Buena pregunta, porque al final veo que me has comentado acá que te gusta harto competir, porque te veo que estás ahí compitiendo contigo misma, trotando. Yo también estoy en las mismas, tratando de ir mejorando los tiempos. Así que por ese lado yo te diría, me voy a ir a la segura por más bien un inversionista moderado. Te veo a ti. Perfecto, te estacionaste muy bien, porque ahí me pongo como equilibrada, moderada, absolutamente como inversionista. Daniel Ospina, Portfolio Manager Inversiones de Banco Santander, nos enseñó hoy día por qué es importante diversificar tus inversiones. ¿Puedo yo invertir en dólares? Lo puedes hacer, hemos dado todas las herramientas. ¿Te falta algún punto? No, yo creo que tocamos muchos puntos y fue de verdad una muy buena conversación. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por haber estado compartiendo con nosotros. Más gracias para todos ustedes que estuvieron asistiendo a esta conversación. La idea es entregarles siempre contenido. ¿Dónde? En el ámbito de las inversiones. ¿Qué hacer entonces con mi plata? Yo voy a ir a sacar mis dólares y mañana sí los llevo a la sucursal y paso a revisar también la sucursal de World Café Santander. Me doy una vuelta por ahí y aprovecho entonces de ya tener una pequeña canastita en dólares. Daniel, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Contrata ahora tu cuenta corriente en dólares. En solo 3 clics, estés donde estés. Cuenta corriente en dólares. Una cuenta con la que podrás guardar tus dólares, comprar y vender dólares online, hacer y recibir transferencias internacionales, invertir en mercados internacionales y mucho más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco. En un mundo cada vez más globalizado y en constante movimiento, ¿por qué ponerle barreras a tu estrategia de inversión? En Santander Asset Management analizamos oportunidades de inversión en cualquier rincón del planeta para que puedas diversificar y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados globales, de forma que no solo estés expuesto al comportamiento de los activos locales, porque la inversión no se da solo donde tú estás. Conoce los fondos balanceados en dólares de Santander. Tus inversiones sin fronteras. Santander Asset Management.